Cordial saludo, tutor y compañeros. Me presento. Mi nombre es Estefanía Girón Huegia. Hago parte del programa de Sociología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAP. Bueno, voy a presentar la actividad de la fase 2 del curso de Realidad y Transformación Social, en la que debemos dar respuesta a algunos interrogantes con base a escritos y autores importantes que dieron como sus puntos de vista, sus opiniones, teorías, etcétera. También combinándolo un poquito con los sentires, con lo que pensamos y en forma de debate. Entonces, empezaré con la primera pregunta que, que dice que ¿qué es lo rural? Bueno, empezaré diciendo algo que dice Romero. O sea, según Romero, él hace una definición de lo rural eh, y lo toma es que es como ese espacio social que caracteriza una estructura económica, ¿verdad? Una estructura económica, organizativa propia y cultural. Claro que en contrastes con espacios de urbanización. También Romero enfatiza aspectos que relacionan directamente lo rural con el campo, con la tierra, las siembras. También, claro que va de mano la producción agropecuaria. Entonces, él destaca también la importancia que se debe tener hacia lo rural por sus riquezas naturales, sus riquezas culturales, claro, considerando también tradiciones de las comunidades que habitan en estos espacios rurales. Ya que, pues, si nos ponemos a ver, hay mucho de nativo en esto, por ejemplo, que en los espacios rurales es donde tú vas a encontrar personas que aún hablan lengua, donde siembran con prácticas ancestrales y que quizás no utilizan como estas pesticidas y todo este tipo de cosas que pues que vienen con lo de la globalización y todo esto, ¿verdad? Entonces es muy importante ese punto que nos regala Romero, donde nos dicen de la importancia como, sí, la importancia que debemos de tener hacia estas zonas, ya que de alguna manera también es el corazón del mundo, o bueno, hablemos de aquí de Colombia, el corazón del mundo, ya que Colombia, más de la mitad son zonas rurales. Por ejemplo, en mi municipio, Santander de Quilichao, el 64% son zonas rurales y lo demás son urbanizaciones. Entonces, pues, hay que valorar todo esto, nuestros campesinos, la tierra, estos espacios. Bueno, como segunda pregunta, tenemos cómo se construye socialmente lo rural. Bueno, entonces, con base, bueno, esto se construye con base a una serie de procesos. Por ejemplo, quizás lo mencione mal este autor, es Mati Hasevich, enfatiza que lo rural no es un concepto fijo, sino que es una constante, que va en constante transformación, porque pues claro, por esto de la globalización que tocamos ahorita el tema, entonces, como ya sabemos, pues la globalización es algo que va en constante evolución, tanto en lo urbano, en lo rural, en todo lado, pero de alguna manera sí tengo una dicotomía porque, bueno, aún en las zonas rurales siento yo que están un poquito quedadas en ciertas cosas, el abandono estatal y todo eso, digamos que la globalización se nota mucho en los cascos urbanos, pero también las zonas rurales todavía hay olvidos, donde quizás las tecnologías que hay ahora ahí ni siquiera llegan. Por ejemplo, el internet.
cualquier persona tiene acceso fácil al Internet y que si nos vamos, por ejemplo, a adentrarnos en el Cauca, yo he recorrido el territorio y nos damos cuenta de que aún falta muchísimo. Entonces, digamos que en ese sentido, sí no estoy tan de acuerdo de que la zona rural esté en constante evolución y que asimismo, pues por la globalización, siento que no, que aún falta mucho, carece de mucho. Entonces, digamos que estoy como en sí y no, pero pues bueno, ahí dejo como ese punto. Bueno, vamos con la tercera pregunta que nos dice que qué tensiones y problemáticas aborda la sociología rural. Bueno, siento que la sociología rural enfrenta un sinfín de problemáticas y de tensiones, porque precisamente por lo que hablábamos ahorita de la constante evolución, que si bien nosotros la sentimos aquí en el casco urbano, pero que en los espacios rurales es muy, muy difícil acceder a ciertas cosas que para nosotros en el casco urbano es súper fácil. Entonces, uno de las problemáticas más grandes que siento que tiene la sociología rural sería la migración de la población. Y es por esto mismo, por la falta de oportunidades, porque vamos a hablar en este momento de eh, los campesinos cultivan, pero entonces cuando bajan a vender sus cultivos, se los quieren comprárselo a precio de huevo, por decirlo así. Entonces, digamos que no es valorado el trabajo de los campesinos y terminan como aburriéndose del campo porque no tienen, digamos que esa garantía de que si van a gastar tanto en XY cultivo, entonces eh, de esa misma manera ellos esperan que les compren el cultivo a tal precio, pero lo que pasa es que acá, como son los campesinos, siempre quieren debajar el precio, cosa que en un supermercado no. Bueno, eso es un tema trillado, pero que también es muy importante y siento que es una de las problemáticas que tiene que se da la migración de la población rural. También mm, siento que bueno, y hablando también un poquito de la dicotomía que decíamos que decía yo que la globalización bien para la zona rural, pero que también a la vez no, porque hay muchas cosas que no llegan hasta las zonas periféricas que son rurales. La globalización también siento que ha acabado con mucho de lo que los campesinos, la población rural, pues tenía, por ejemplo, sus prácticas ancestrales. em, Muchos de las nuevas generaciones rurales pues quizás no saben cómo, por ejemplo, los pesticidas naturales, ahora pues digamos que van directamente a comprar, cosa que antes pues no era así y ellos naturalmente pues lo hacían. Entonces digamos que esas prácticas ancestrales se han ido perdiendo gracias a la globalización. También, bueno, hablando un poco por lo de la mujer rural y las tensiones que quizás las brechas todavía, las brechas de desigualdad son aún fuertes, incluso con toda la globalización y la evolución eh, de esta nueva era del conocimiento, donde las mujeres y el empoderamiento femenino y todo eso, donde las mujeres pedimos paridad en el campo, pues aún, digamos que aún no se toma de esta manera, como quizás la tomamos en las zonas urbanas, en las grandes ciudades, sino que aún todavía hay una brecha de desigualdad muy, 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 muy fuerte en las zonas rurales, debido también a la falta de información, a la falta de acceso también de la misma. Entonces, digamos que vienen siendo también como muy tradicionales y conservadores a los años de antes, a lo que siempre se había venido como
conservando, donde la mujer es la que está en el hogar y el hombre es el proveedor. Entonces, digamos que en este sentido, aún se conserva, podría decirse que estas tradiciones.